Ahora sí. Pero antes de comenzar, sabemos que tenemos aquí participantes de diversas partes de Cataluña, así que voy a pedir por favor si nos podemos presentar. La idea es decir nuestro nombre, de qué cole venimos y qué es lo que esperamos de este taller. Es bastante importante para nosotros saber cuál es la expectativa que tienen ustedes con respecto a esta serie de talleres para ir mejorándolos e ir acercándonos a lo que ustedes necesiten. Sí, el micrófono y empezamos con Arlene. Muy buenas tardes a todos, soy Arlene Medina, yo vengo del restaurante Green Leca, ubicado en el Parque Natural Coixerola. Desde hace varios años llevamos en nuestro restaurante prácticas sostenibles, haciendo procesos para la reutilización de residuos y desechos. Así que esta es una de las cosas que implementamos en nuestro restaurante para así no generar tanto impacto medioambiental. Le paso la palabra a Wenda. Gracias, Arleni y Gabriela. Hola a todos. Yo soy Wenda y soy del equipo de comunicación de Fabra Barcelona SIAC y yo estoy aquí más de soporte para cualquier tipo de duda y de comunicación especialmente. Gracias. ¿Quién sigue? Monse, nos dices, ¿sigues tú? Y lo estoy diciendo al azar, ¿eh? Vale. Bueno, jo sóc Montse i sóc docent de l'Institut Ciutat de Balaguer i no sé què... bueno, expectatives. Doncs com que vull implementar, m'interessa implementar aquest curs als alumnes, doncs a veure enfocar-ho com el taller en si, també com enfocar-ho, perquè no només presentar el taller, sinó que com enfocar, supos que algun recurs de PowerPoint o el que sigui. Bueno, no sé, el que surgi. Mira, nosotros. Bueno, pues nosotros somos, aquí está Cristina, levanta la mano, Mario, Laura y yo que soy Jesús, y los cuatro somos profes del Colegio Joan Miró de Canovelles y vamos, cada uno tendrá diferentes expectativas. Yo creo que es sobre todo lo mismo que ha dicho Montse, es llevar prácticas al aula para trabajar, para introducirlas dentro de los distintos proyectos que tenemos. Y ahora que conocemos a Green Luca, Leca, queremos ir a comer allí también, eso es interesante. A ver, no, eso, yo creo que la siguiente sesión tiene que ser en Green Leca. Cofinanciada con fondos europeos. Pues sería perfecto hacer una práctica en el restaurante porque podríamos mostrarle muchísimos más procesos que se llevan a cabo, incluso dentro de la cocina, fuera de la cocina, con muchas, bueno, tenemos muchas cosas que podemos enseñar para crear impacto, así que yo creo que sería un buen punto ir al restaurante a hacerlo. Y lo decimos en serio, o sea, de verdad. Bueno, totalmente. No me den ideas, porque fíjate, esa es una buena idea. Mira, si pudiéramos reunirnos los profes y los instructores, los tutores, estaría genial. Seguimos. ¿Quién está por ahí? Nuria. Hola, jo també soc de l'Institut Ciutat de Balaguer, com la Montse som companyes, i bé, la idea és, d'una banda més egoista, saber-ho per casa i per la família, perquè ja fem molt consum ecològic i de proximitat i estem molt ficats amb aquesta mena de consum, i de l'altra per l'institut, perquè som professores de biologia i d'ambientals, tant la Montse com jo, i de vegades són coses molt atractives i molt interessants de que aprenguin els alumnes i per a poder-los-hi transmetre. Merci. Gracias. Ahí nada más tenemos a Ainhoa, pero Ainhoa está fuera. Entonces, creo que no está... Hola. Sí, aquí estamos. Perdón, pero es que no me va la cámara. Aparte ya escucháis música de fondo, disculpad. Estoy en el colegio y están haciendo extraescolares justo detrás mío. Y entonces, ¿no se oye? Ah, pues mira, qué suerte tenéis. Porque madre mía. Pero eso, ya he ido escuchando que eran un poco expectativas del curso
es un poco pues lo mismo que han ido comentando mis compañeros y compañeras, tener experiencias para poder llevar a la práctica en las aulas. Vale, genial, perfecto. Pues muchas gracias a todos por las presentaciones, por el conocimiento de sus expectativas, que nos sirven un montón para, no solo para esta sesión, sino para los que siguen. Vamos a tener 4 talleres en total y los que nos pidan. Entonces, vamos a comenzar. Voy a compartir la pantalla. ¿Se ve? Sí, ¿no? Vale. Vamos a comenzar con unas breves reglas de convivencia, porque como estamos en un entorno online, bueno, intentar mantener la cámara encendida. Como saben, estamos grabando esta sesión para otros profesores también, para en el futuro que otros profesores también puedan utilizarlo. Si ustedes no desean aparecer en el video, no hay ningún problema, pueden desactivar su cámara y aún así pueden seguir. Para cualquier pregunta, les vamos a pedir por favor que presionen el botón de la mano levantada. Y de preferencia que sea al final ya sea de la presentación o de la práctica. Más que nada porque tenemos poquito tiempo y cualquier pregunta pues puede darnos para mucho tiempo. Hablar despacio y claro, mantener el silencio en el micrófono cuando no estés hablando el grupo, minimizar las distracciones, por favor, silenciar los teléfonos o con notificaciones. Participar activamente y colocar tu nombre, bueno, ya lo hicimos, ¿no? En la escuela y en el instituto. Bueno, pues empiezo con una pequeña introducción al proyecto, ya que tenemos algunos profesores que no estuvieron presentes en la primera sesión de introducción, y creo que estaría bien que todos empecemos en el mismo canal. Bueno, pues estamos en el proyecto de Pushit Pathways. Es un proyecto europeo financiado por el programa Erasmus de la Unión Europea y está coordinado por el Instituto Karolinska de Suecia y lo acompañan 5 países más: Portugal, España, Dinamarca, Grecia y Países Bajos. El objetivo del proyecto es apoyarlos a ustedes como profesores en la difícil labor que es introducir los conceptos de alimentación sostenible al aula. Y para lograrlo, cada uno de los países involucrados ha sido asignado con un tema de investigación, siendo Suecia quien está investigando el marketing de los alimentos. Portugal está investigando las dietas, es decir, dar más conocimientos para generar unas mejores dietas. Dinamarca está trabajando en un sistema de cocinas sostenibles para el futuro, es decir, comedores sostenibles. Creo entendido aquí en Cataluña también estamos con pilotos de este tipo, al igual que en Dinamarca. Países Bajos está investigando sobre el uso del suelo, el uso sostenible del suelo de cultivo. Grecia está investigando el tema el consumo de productos locales, y nosotros aquí en España estamos con el tema del desperdicio alimentario. La idea es que cada uno de los países realice ciertos materiales didácticos, como lo son, bueno, ahora les voy a explicar algunos videos, materiales didácticos y un apoyo de investigación para poder transmitírselo a ustedes como profesores. El proyecto dura 3 años. Durante el 2023 estuvimos en una etapa de investigación donde preguntamos a los profesores de estos 6 países cuáles eran sus necesidades y las barreras que encuentran al introducir los conceptos de sostenibilidad al aula. Y la verdad, este estudio, prometo pasarles la información porque es muy, muy interesante. La verdad es que todos coinciden. Hay una falta de tiempo en general para los profesores para poder introducir estos temas al aula. Y además, lo que comentaban es que hacía falta un marco de evaluación. Entonces, un marco de evaluación general, ¿no? Sobre qué es sostenibilidad a nivel global. Entonces, bueno, pues con estos talleres buscamos ir desarrollando nuestras propias dinámicas
y mirar cómo las podemos evaluar. ¿Vale? Entonces, hasta aquí. ¿Cómo lo hace? El proyecto lo que busca es que dentro de las actividades que se desarrollen en el aula sean al estilo Living Lab. No sé si alguno de ustedes había escuchado este concepto. El trabajo de Living Lab en el aula trata de hacer que las prácticas dentro del aula sean lo más extensivas posibles al mundo real, es decir, involucrar a los alumnos en retos que son diarios y que son reales, que se topan cotidianamente en su día a día. Entonces, la idea es hacer de la escuela un laboratorio de experiencias y de exploración. Esa es la dinámica que se busca con el proyecto. Donde el profesor es el guía y es facilitador, brinda apoyo y ya los alumnos en el proceso en el que van resolviendo los problemas. Y otra cosa muy importante es que se busca introducir o involucrar a los actores sociales que intervienen en el desafío en cuestión. Imagino que como quiera eso ya de alguna otra forma se hace en clase. Ahí. Como les comentaba, aunque la idea es desarrollar estos mismos recursos con ustedes, el proyecto Fullsheet Pathways parte de una base que son 6 videos, que también vamos a hacer un correo y les vamos a pasar toda esta información, no sé qué. Y el video, los videos, perdón. Son 6 videos donde cada país hizo un video educativo. No sé si lo voy a poner así, nada más para que lo vean mientras yo estoy hablando. Cada país hizo un video educativo donde hablan de cada uno de los puntos en los que están centrados. En el caso de Barcelona, como pueden ver ahí las imágenes, estamos centrados en el desperdicio alimentario. Cada uno hace un video de introducción que busca que sirva a los profesores para iniciar el diálogo o el debate con los alumnos. Además de esto, el proyecto ha desarrollado 10 actividades prácticas para el aula, 10 por cada país, es decir, son 60. Todas están en inglés y en el idioma original del país. Entonces, esto también va a estar disponible para ustedes. Toda esta información va a ser abierta. Ahora mismo la estamos todavía desarrollando, pero estará en la página web. ¿Vale? La idea es que de este video que están viendo ustedes aquí, en la esquina, la idea es codiseñarlo con ustedes. Este es hablando del tema en España, ¿no? Este es una primicia o es una plantilla, pero como está hecho en un sistema muy fácil de manejar, que es el Canva, lo podemos modificar. Es decir, lo podemos hacer a nuestra medida. Entonces, yo les quiero, esto ya va a ser después, me gustaría invitarlos a una sesión de co-creación de este video para hacer un video que realmente les sirva a ustedes para abrir debate en el aula, ¿vale? ¿Salgo? Ahí. Bueno. De las 10 prácticas que se hicieron en España, fueron las que presentamos en la primera reunión, en la presentación, donde ustedes como profesores se inscribieron a distintos talleres. Al final tuvimos 4 talleres con un máximo, con el máximo de profesores inscritos. Y los demás me faltó audiencia. Por ejemplo, el héroe del despilfarro me lo han pedido, pero solamente tengo 2 profesores, entonces será cuestión de que a lo largo de la dinámica, si se nos van juntando más, pues ya se podría mirar de realizar el taller. Pero por ahora vamos a trabajar con 4, que es la de los productos caseros de limpieza, los tintes naturales para la ropa, la biocerámica y el compostaje, que son los más pedidos. ¿Ok? Los bloques de las actividades van a ser 4, son 5 bloques que llevan las actividades o que buscamos que las actividades tengan, y es el análisis del problema,
O sea, nosotros queremos ayudarles a hacer que ustedes mismos desarrollen algunas dinámicas para clases que tenga análisis del problema, que tenga el tema de los actores sociales, que se busque introducir a los actores sociales más cercanos, involucrados en el desafío, la actividad práctica, que es la que les vamos a estar proporcionando aquí en cada sesión, una solución que es cómo transferimos esa información a la comunidad y como 5, la evaluación. Pero bueno, vamos a introducirnos un poco más al tema que venimos, que es el desperdicio alimentario. Yo les voy a dar una primicia porque pues, ya del desperdicio alimentario se ha hablado muchísimo y yo he preparado por aquí el libro que ven aquí, un libro pequeñito que es como toda la información que he estado mirando y leyendo para poder hacer las dinámicas. Se las he recopilado para ustedes con todos los links a dinámicas que ya han hecho otros proyectos, dinámicas que tenemos nosotros, otros proyectos que ya existen, etcétera, que puedan servirles de ayuda. Toda esta información se les voy a pasar. Bueno, pues nada, el desperdicio alimentario. ¿Por qué el desperdicio alimentario? Pues ya sabemos, ¿no? Que tenemos 1/3 de todos los alimentos producidos a nivel mundial que se desperdician y estamos hablando que esto es 1.3 mil millones de toneladas de alimentos cada año. Pero ese no es el problema, no solamente el problema, sino que mientras estamos desperdiciando todo esto, hay otro lado en el planeta que se están muriendo de hambre. Entonces, tenemos ahí unas incongruencias que si podemos trabajar los hábitos y un montón de cosas, podríamos cambiar. El tema está en que el desperdicio alimentario tiene muchísimos costes escondidos, ¿no? Por ejemplo, estamos viendo desde el área de producción, donde bueno, el cambio climático, lo que es la erosión de las tierras, los pesticidas, las plagas, hacen que ya de entrada, en la primera fase de nuestra cadena del sistema alimentario, se vaya un porcentaje bastante alto. Pero después vienen otras partes de la cadena, que es el procesamiento y la transformación o la logística de distribución, donde también se pierden muchos alimentos. Pero el punto donde más se pierde alimento es en el consumo. Aunque no me lo crean, 60% de los alimentos desperdiciados están contabilizados desde nuestros hogares o en las tiendas de consumo, las minoristas. Entonces, eso significa que nosotros tenemos la oportunidad o el poder de poder hacer cambios en ese número, porque mucho de nuestro consumo, bueno, de nuestros hábitos podrían cambiar este número. Entonces, tomando en cuenta esto, vámonos a la actividad de inversión. Vamos a hacer hacer valer nuestro poder con prácticas que puedan ayudar a disminuir ese desperdicio alimentario. Para esto nos vamos a ir al Miro. Todos saben trabajar en Miro por acá. Si alguien no ha tenido contacto con el Miro, me lo puede decir ahora levantando la mano. Nuria. Sí, Nuria. Vale, Nuria. No, En la parte... Sí. no he trabajado nunca. No, tampoco. Ainhoa tampoco. Es un sistema bastante fácil. La verdad, casi todo lo manejamos con el cursor. ¿Sí lo ven aquí? ¿Sí me ven? ¿Sí? Vale. Con el botón derecho del mouse sale una manita. No sé si lo ven por ahí. Con eso nos vamos a mover. Vamos a mover el plano. ¿Sí? Y con la rosquita vamos a hacerla grande o pequeña. ¿Sí? ¿Nos ubicamos? Ujú. Genial. Sí. Y bueno, ahora en las siguientes acciones ya les iré comentando qué vamos a hacer.
Vale, en esta actividad lo que esta es una de las actividades que les proponemos desde el proyecto para poder introducir el tema de desperdicios alimentarios a clase. Pero cada sesión vamos a hacer un tipo de dinámica distinto, ¿vale? En este caso hemos escogido el escenario hipotético, donde aquí, sí se alcanza a leer, ¿verdad? Donde tenemos un escenario, es un reto. Es un escenario, es una dimensión cuántica, en alguna dimensión de Barcelona, en la que Barcelona, bueno, como lo comenté aquí, se los leo un momento. Digo, en Barcelona la acumulación de residuos se ha convertido en un problema preocupante y la falta de opciones de reciclaje adecuadas y la sobreproducción de envases de plástico han llevado a un aumento en la contaminación del aire y el agua. Los líderes de la ciudad han decidido abordar este problema de manera integral, involucrando a todos los sectores de la comunidad, desde estudiantes, maestros, hasta empresas locales, funcionarios gubernamentales, etc. Sí, discúlpame. Esto tiene como objetivo, como una historia para hacer inmersiva esta práctica. Nos tenemos que imaginar que estamos en este año 2030 y que hay una emergencia en la ciudad. En la ciudad, bueno, una emergencia mundial que realmente es una realidad que está aquí y ahora, pero bueno, por fin el gobierno se ha puesto las pilas y nos ha dicho que tenemos que actuar ya. Y está pidiendo ayuda de diferentes tipos de centros, ¿no? No solo funcionarios, sino a los centros educativos, que son aquí, lo que vosotros. ¿Ok? ¿Continúo? Gracias, Arleni. Nada. Vale. Dentro del reto se está pidiendo, bueno, dice aquí, el Consorcio de Educación con la finalidad de apoyar la labor de construir nuevos hábitos de los espacios educativos ha lanzado un reto para los estudiantes. En este reto, los estudiantes son desafiados a formar equipos multidisciplinarios y diseñar sus propios productos de limpieza utilizando desperdicios caseros y plantas como ingredientes. Estos productos deben ser efectivos, seguros para el medio ambiente, y bueno, vamos a ver. Aquí vienen algunas de las maneras en las que los actores sociales pueden contribuir, pero estas pueden cambiar según el esquema que tengan ustedes en su cole. Y al final, la selección de propuestas ganadoras, pues van a ser, ¿cómo se dice? Evaluadas por gente experta. Estamos hablando de que aquí ya entran a empresas, etc. Entonces, con la idea de sumergirnos en la detección de cuáles son los recursos que tenemos a nuestro alrededor, en nuestro ambiente, los vamos a dividir en equipos, uno por cada cole, y vamos a responder las preguntas que vienen aquí. Para eso vamos a utilizar los post-its. Si se dan cuenta, nada más así, presionando 2 veces con el clic izquierdo, podemos posicionarnos en el post-it y podemos escribir. Podemos escribir una idea por post-it, etc. Entonces, yo ahora voy a abrir las salas. Vamos a tener unos 10 minutos para llenar las preguntas y regresamos, ¿vale? Entonces, salas. Bueno, primero que nada, quería decirles, ¿no? Un poco como que esto es un reto medioambiental, pues que ya lo tenemos ahora y que nosotros le vamos a dar 4 preparaciones ahora mismo para que puedan empezar con esos a hacer otros productos. Entonces, voy a ir un poco rápido en esta parte porque ya se nos ha cortado un poco el tiempo. Pero las recomendaciones, ya saben que tenemos que dar siempre recomendaciones, dependiendo de los ingredientes que utilicemos para hacer nuestros propios productos de limpieza. Hay que manipularlos con precaución y con conocimientos de cada ingrediente, sobre todo como vamos a enseñar a niños, pues
que se hagan conscientes de lo que manejan. No vamos a manejar sosa cáustica porque no vamos a hacer jabón de aceite en esta oportunidad, pero sí, bueno, tienen que tener conocimientos de esos ingredientes. Lo más conveniente para esto es hacerlo en una zona aireada y ventilada. Si se puede utilizar un delantal, en esta práctica no lo necesitaremos realmente. Y etiquetar siempre los productos y los botes, si se pueden ser, que sean reciclados. Para siempre vamos a intentar reciclar lo máximo posible. Sí, desde desechos orgánicos hasta luego los envases donde vamos a guardar los productos que hayamos podido conseguir. Ok. De primera, ¿me escuchan bien, verdad? Sí. O sea, ok. La primera que vamos a hacer es una base como aromatizante, ¿vale? Porque a veces la mayoría de productos de limpieza caseros, su base es vinagre. Entonces, pues para quitar ese olor a vinagre, vamos a primero hacer una receta de aromatizante con alcohol para luego ponerlo a estos productos que vamos a elaborar. Y también vamos a hacer una base de vinagre de cítricos para que tiene un poder desengrasante y antibacteriano debido a que los cítricos tienen aceites esenciales y ácido cítrico que ayuda también a limpiar superficies y, bueno, un poco los sucios orgánicos, por decirlo así, como son las grasas y tal. Pues bueno, esos son los dos primeros y luego vamos a seguir con un limpiador de canela y un desengrasante para horno. Estos dos últimos son ideas que les damos de cómo mezclar estos ingredientes. A partir de allí, vosotros vais a elaborar sus propias recetas y luego nosotros les daremos más recetas para que podáis llevarlos a la hora. ¿Comenzamos? Sí. Este vinagre se puede usar directamente y os sirve directamente para elaboraciones, para limpiar residuos de origen mineral como cal y óxido también. Entonces, lo primero que vamos a necesitar para vamos a hacer así, el vinagre de cítricos, bueno, son pieles de naranja, de limón o de lima. Pueden ser, si los voy a mostrar, pueden ser incluso con la pulpa. No sé si me veo bien. Pueden ser incluso con la pulpa. Puestos. ¿Me escucha? ¿Sí? Dígame, sí, con los dedos. Sí, No. genial, genial, genial. No sé si Sí, sí te escuchas. se escucha. Vale, es que están con... Perdona, que quan les estava preparant, també n'he ficat, no sé si poden ser o no, però no feu malament, de gengibre o de gengibre, també aniria bé, o sol pot ser cítrics, per exemple. Bueno, realmente eso es los aceites, bueno, las cáscaras de cítricos son las que tienen más poder de limpieza. Sí que hemos utilizado más que también cáscaras, la piel de jengibre para dar un poder un poco más fuerte, pero realmente yo como no es algo que se puede encontrar aquí en Vale, España, por decirlo vale, así, vale. no es algo una práctica habitual, porque mientras Perfecte, más lejos, peor. perfecte, merci. Entonces, vale, listo. Entonces, cogemos un envase cualquiera en el restaurante. Miren cómo lo vemos aquí, les voy a mostrar. En el restaurante hacemos con los botes de oliva. Este es a ver si me ven. Estos son limas de hace una semana, porque en el restaurante hacemos nuestros propios refrescos y bebidas. Estas limas son de hace una semana. Esto ya tiene un mes. Mientras más tiempo pase la cáscara de cítrico infusionada o fermentando con el vinagre, pues mucho mejor. Nosotros lo hacemos en potes grandes porque necesitamos, además de limpiar las superficies, también limpiamos el suelo con esto.
Entonces, es tan fácil como introducir todas las cáscaras, no sé si ven aquí, al bote de cristal, si puede ser mejor, lo más aprisionadas posibles para tener mucho más poder de concentración. Ok, así un poquito. Y rellenarlo con vinagre de limpieza, que es un poco más fuerte que el vinagre de alcohol, que es otra alternativa que podemos utilizar. Entonces, pues, esto no está abierto. Sí. Pues lo importante de rellenar todo el caso, esto es una base, recuerden, es una base para los limpiadores. Podríamos abrirlo todo para llenarlo con esto. Esto es una base para los limpiadores. Entonces, lo importante sería rellenarlo hasta que cubra completamente y que ninguna cáscara o piel quede por sobre, o sea, o que quede, que se vea, que toque el aire, por decirlo así. Entonces, lo más hundido posible. No sé si alguna vez han hecho kombucha, pero es un poco así también. Ok, vale. Entonces, este vinagre de cítricos se tapa tal cual y se deja un mes. Un mes, y mientras más tiempo, mejor. Como ya verán, como ya veis, el color ya se nota aquí de la diferencia entre 15 días, entre una semana y un mes del color. ¿Vale? Esta es nuestra primera base. Esta base, recuérdense que a partir de 2 semanas, un mes, ya se puede comenzar a utilizar esta. Vale, y ahora, para tener aromatizantes, tengo combinar, ¿sí? Es que yo no escucho. Yo no escucho. ¿Alguien está preguntando algo? No. Sí, es que yo no escucho. Vale. Lo importante es conservar estas preparaciones en lugares frescos y alejados del sol. Vale, aquí les voy a mostrar cómo hacemos aromatizantes naturales para nuestros productos de limpieza o para limpiar el hogar. O sea, tengo 3 distintas. Esta tiene pino. No sé si ven aquí, voy a ver, pino, naranja, clavo. Todo esto está infusionado en alcohol por un mes también aproximadamente. Está lleno hasta, no sé si se ve bien, aquí no se ve bien. ¿Sí? Esta tiene por lo menos unos 3 meses ya. Miren, las plantas todavía se conservan, no se han podrido, están conservadas en alcohol y el aroma es espectacular. Esta que tiene pino y naranja. Luego, tenemos con otras plantas, se puede hacer con romero, con canela, con clavo. Puedes hacer tus propios... ay, esto no es. Bueno, que no se ve muy bien. Aquí, mira, sí se ve que aquí. Es infusionar la planta en alcohol. Entonces, vamos a coger otro frasquito, reciclado, por supuesto, y a esta mezcla le vamos a poner, pues, romero, lavanda. Solo para comentar que para los que nos estén siguiendo, son los mismos pasos, pero con las plantas que hayan escogido ustedes. Sí, o sea, no es necesario, o sea, cualquier planta aromática que ustedes puedan ver que por allí, o sea, el pino da un aroma que ni se imaginan cuando lleva mucho tiempo sumergido en alcohol. También le estoy poniendo laurel. Las plantas pueden ser secas o frescas, más poder tienen frescas, más olor, sueltan sus aceites esenciales. Y lo podemos hacer con alcohol de limpieza o con alcohol etílico.
que puede ser vodka, puede ser ginebra, o también puede ser el alcohol para preparar la ratafía o otros licores. No tengo cómo abrir. Bueno, es el mismo procedimiento. Se llena todo el caso y se rellena hasta el tope con el alcohol. Es importante el bote en esta práctica con alcohol, porque si este bote no tiene buen cierre, pues el alcohol se puede volatilizar. A ver, bueno, igualmente los que nos estén siguiendo, ya les voy diciendo los pasos, es que no se nos abre el alcohol. Ok, pues aquí ya, si lo puedes ir llenando tú, sí, yo les voy diciendo. Vale, estas son dos bases para hacer el aromatizante y la base para un limpiador. Estas son dos diferentes que tenemos que tener siempre como guardado para poder hacerlo. Este aromatizante puede ser con cáscaras, con peladuras de cítrico, hierbas aromáticas, hoja de pino, clavo, canela. He visto también que algunas personas le ponen, ¿cómo se llama con lo que se preparan los cócteles? No me acuerdo. Cardamomo machacado, bien machacadito, pues también hacen esto. Las plantas se cubren con alcohol y listo, se cierra y se deja allí. A partir de 2 semanas ya verán el poder del aroma que tiene esto. Al mes ya verán mucha intensidad. Si queréis luego pasarlo a otro pote más pequeño, solamente se tiene que colar con un colador y meterlo con un embudo. ¿Vale? Recuerden que hay algunas superficies que no se puede usar este tipo de alcohol, pero en la mayoría son bastante bien hechas. Lo tengo que llenar, ¿verdad? Bueno, sí, pero si quieres pasamos a la otra porque no tenemos mucho tiempo. Sí. Como quiera, no se preocupen porque toda la información se las vamos a pasar también en un documento, así como más recetas aparte de estas. Bueno, esta receta nueva que vamos a hacer ahora es un limpiador de canela. Esta sí vamos a utilizar ingredientes que hemos preparado antes. Este es excelente para limpiar superficies como la piedra, terrazo o mármol por su contenido. En esta receta vamos a utilizar agua filtrada o agua, ¿cómo se llama? Destilada. No, sí, es filtrado. ¿Filtrada o destilada? Es que esta cámara es súper chiquitica, ¿sabes? Vale. Nosotros en nuestro restaurante con el aceite reciclado hacemos nuestros propios jabones, pero vosotros podéis utilizar el jabón de Marsella. Este tipo de jabón. Este tipo de jabón se raya, se calienta con agua, con esta agua destilada, y se hace una mezcla así, ¿vale? Que este jabón puede servir para lavar la ropa lavaplato, en la lavadora. Si ustedes cogen Dios mío, jabón de Marsella, lo trituran, lo calientan, lo hacen líquido junto con agua, pueden hacer su propio limpiador líquido de lavadora. Ok, entonces comenzamos. El jabón natural, este jabón que ya deberíamos tener preparado después de rallado y realizado con agua caliente, y al conseguir una mezcla así, pues mezclamos un poco. Lo mejor de estas recetas es que la receta no tiene por qué ser exacta, aunque yo les pongo aquí unos 325 mililitros de jabón líquido y unos 300 mililitros
de agua filtrada como una guía. Vale. Ahora añadimos unas medidas de alcohol, que serían unos 100 mililitros de alcohol. Son dos de estas. Sí. De alcohol de limpieza. Añadimos nuestra esencia de canela también. ¿Los de alcohol? Dos de 100 mililitros. Aquí hay 50 mililitros en cada uno de estos. Los agregamos y añadimos al gusto nuestra esencia. Miren el color de esta esencia que tiene ya más de un mes y huele riquísimo. Pues le ponemos también unos 50 mililitros de este aromatizante natural que también tiene poder desinfectante debido al alcohol. Ok, y ahora lo único que tenemos que hacer es agitar un poco, que no tenemos agitador, muy bien. Y con un colador, llevarlo, un colador no, perdón, con un embudo, llevarlo al atomizador. Recuerden que si pueden hacer atomizadores o envases, los que puedan reciclados, no encontramos que fueran transparentes para que ustedes puedan ver, pero aquí ya tienen un limpiador con el aromatizante de canela que tiene, se puede utilizar para superficies en la cocina, en el baño, bastante para muchas aplicaciones. Lo importante es que ustedes también puedan experimentar con las fórmulas. Hacer de una misma receta distintas fórmulas con distintas concentraciones de diferentes componentes para que vean la efectividad del producto y adecuarla para lo que lo quieran utilizar. Vale. Ahora, voy al siguiente, que es el desengrasante de horno. Vale. Esto tendría que ser 170 mililitros de agua filtrada o agua destilada. Okay. Unos 50 gramos aproximadamente de, ¿cómo se llama? Bicarbonato de sodio. Luego, un poco de sal, que sería aproximadamente unos 30 gramos de sal. Se las ponemos. Y ahora vamos a batir un poco antes de ponerle el vinagre que antes teníamos que haber hecho. El vinagre de cítricos. El primero, ¿no? Sí. Vale, es importante que si queremos más potencia, le echemos el zumo de medio limón. Entonces, pues exprimimos medio limón y se lo ponemos. Ahora va a ser una reacción. La típica reacción del bicarbonato con un ácido, que es espuma. Y luego le agregamos, depende del bote que tengamos. Aquí yo tengo un bote de 700 mililitros.
si al final de la mezcla, como es ahora, hay 250, rellenamos con el vinagre de cítricos hasta 700. Entonces, vamos a utilizar nuestro vinagre de un mes. Y lo rellenamos hasta 750. Que ahora... ya está. Sí, espera que termine de... Yo creo que sí, ¿no? Necesitaríamos Es que necesitamos un bote más grande. recipientes más grandes. Sí, tomarlo en cuenta a la hora de la práctica, porque como hacen reacción, Me faltaban 250. Malletas, todos estos componentes que le estamos enseñando ahora mismo, no tienen ningún problema en tocarlo con las manos, no mancharían ningún tipo de superficie y serían para el horno. Horno, cocina, desincrusta la grasa. Sería un poco así, se iría cambiando un poco de color. Ahí ven. Habría que hacerlo muy poco a poco, ahora porque estamos haciéndolo un poco rápido. A ver, que lo cierro para que lo vean. Espérate, déjame. El olor que tiene es impresionante. Ojalá pudiéramos hacer estas prácticas en vivo y en directo, porque si supieran el olor que tenemos aquí, es o sea, delicioso. es muy rico. Si queremos más potencia, pues le agregamos nuestra base de jabón líquido. Si queremos que se ponga jabonoso, si queremos que haga espuma. Luego esta mezcla perderá el efecto espuma, pero igualmente seguirá teniendo poder antigrasa. Pues estos son las bases de algunos de los limpiadores que pueden vosotros realizar en la clase. Pues la base de naranja o pieles de cítricos, que también podría ser pomelo. El aromatizante, que podría ser con cualquier planta aromática fresca o seca. Luego también tendríamos el limpiador que se fue por otro lado, el limpia superficie jabonoso y el desengrasante de horno. Una cosa importante, no olvidar etiquetar. Sí. Sobre todo, etiquetar y poner la fecha a nuestros productos, porque así sabremos el día de la elaboración. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bueno, aquí no te escucho nada, ¿eh? Jo, llavors els sabons es conservarien? Vull dir, els podem tindre 1, 2 mesos, 3 mesos? Sí. Tenen la mateixa efectivitat? Sí, menos este perdería la efectividad, yo creo que al cabo de un mes. Por eso es que en las láminas que les vamos a mandar, le vamos a decir aproximadamente el tiempo de duración de cada producto. Porque si queríamos repotenciar nuevamente esta mezcla, porque nos ha quedado mucha, pues solamente le agregamos bicarbonato. Y así vuelve otra vez a hacer esa misma reacción. ¿Vale? ¿Alguna pregunta más? Ya tenemos que pasar al mío. Es que ahora mismo tenemos que pasar al miro y luego podemos hacer más preguntas. O durante. Muchas gracias. Ay, sí me escuchan, ¿verdad? No va a cambiar la cámara ahora. Muchas gracias a todos por su atención. Esta fue una explicación bastante rápida, pero no se preocupen porque nosotros vamos a enviarles todo un dossier con múltiples recetas fáciles para realizar en clase. Ahora tenemos que seguir porque si no, estamos a poco tiempo. Vamos a seguir con la siguiente actividad,
que se puede hacer tanto en clase como online, ¿ok? Vamos a pasar con estos breves conocimientos que hemos tenido, gracias a Arleni. Vamos a pasar al Miro. Voy a compartir pantalla en el Miro. Sí, listo. Y nos vamos a ir a la actividad número 2. Aquí en la actividad número 2 trata precisamente de crear nuestra propia receta virtual. Entonces, para esto, lo que hemos hecho es, si se dan cuenta, bueno, número 1, que cada una de las recetas trae su nombre arriba. Este es individual, pero en el caso de la escuela Joan Miró, pueden hacer, si quieren, porque como están todos juntos, o puede hacer cada quien la suya. Como son una escuela unidad. Sí. Aquí lo que hicimos fue separar los activos por acción, para hacerlo fácil. Entonces, sabiendo, con lo que nos dijo Arleni, que nuestro solvente puede ser de agua filtrada o de vinagre de cítricos, la idea es, paso número 1, selecciona qué quieres hacer. ¿Quieres higienizar? ¿Quieres quitar manchas? ¿Quieres suavizar? ¿Quieres un pesticida o un blanqueante? Etcétera. Entonces, escoges los activos que quieres y nos los vamos a llevar a nuestra receta. Aquí. Y lo vamos a poner en ingredientes. ¿Vale? Después vamos a escoger, paso número 2, vamos a escoger cuál es el aroma, la infusión que decidimos hacer. Hay más maneras de hacer aromatizantes, pero en esta ocasión, porque es la más fácil, vamos a hacer infusiones. Y número 3, como final, escogemos en qué lo queremos diluir, en agua o en vinagre. Una vez que hemos escogido esos 3 ingredientes, vamos a crear nuestra propia receta. Podemos entrar aquí mismo dando doble clic y empezar a escribir. Ese es el paso número 4. Como 5 sería crear tu propia etiqueta. Como les comento, esta es una actividad que se podría llevar al aula. Esta plantilla la tenemos disponible y la podemos adaptar a como ustedes nos lo indiquen. También el tema de los activos se pueden trabajar como recursos didácticos, si necesitan, no sé, algún cartelón que tenga los recursos activos, lo que sea, todo lo que necesiten para poder llevarlo al aula, solo háganlo saber. Más que nada para que se den cuenta ustedes que vayan viendo qué recursos se pueden llevar al aula, qué necesitarían y bueno, las ideas. Adelante, tenemos 10 minutos para crear nuestra propia receta y seguir a la siguiente. Si tienen alguna pregunta, estoy aquí. Yo mientras les voy a ir hablando un poquito. La sosa o el carbonato sódico concentrado, el Na2 o el CO3, sale en polvo, soluble en agua. Es un potente desengrasante, limpieza de azulejos, cocinas, esmalte, bañeras, VCs, lavabos, mármol. También se usa como suavizante y limpiador de ropa, pero no se puede usar sobre aluminio, ni maderas, ni taninos. Es un material bastante peligroso para trabajar con niños, al menos que sean un poquito más grandes y puedan utilizarlo con guantes, gafas y estas cositas para poder dar un poquito más de poder a ese receta que vamos a hacer. El ácido acético es un ácido que se concentra, bueno, también es bastante fuerte. Es más concentrado, tiene más riesgo al manipularlo, pero también se usa diluyéndolo con vinagres de limpieza. El bórax también se utiliza como suavizante y para lavar sobre todo alfombras y baños. El amoníaco, ya algunos seguro lo conocerán porque mucha gente lo usa en casa. Se usa para darle más poder al detergente, al desengrasante, pero es un material que huele muy desagradable y puede ser bastante tóxico a la hora de trabajar con los niños, sobre todo si se trabaja en un ambiente cerrado. El percarbonato de sódico es oxígeno activo.
Normalmente se utiliza como blanqueador o quitamanchas. Y bueno, así tenemos, les voy explicando un poquito de esos productos que tienen allí. Los ingredientes tóxicos y peligrosos a evitar, pues yo haría una lista así como para que ellos investigaran o para ponerse más en situación: los parabenos, el cloro, el perborato, los fenoles, el hipoclorito de sodio, que es una lejía pura, y bueno, hay muchos más. Es como también qué impacto tiene en la tierra, en nuestra piel, en nuestra agua, en nuestras... em, en estas células, sí. Em, a ver, ¿qué más puedo hablar de esto del miro que tienen aquí? Si queremos hacer huele bastante. Si queremos hacer, no sé, una limpieza antibacterial que elimina residuos orgánicos y también higieniza y elimina óxido, pues bueno, jabón natural con bórax y esencia de árbol de té, aunque hay que tener mucho cuidado con los aceites esenciales porque depende de cómo o dónde se adquieran, pueden ser también nocivos para la salud y son bastante caros. Em, Otro desinfectante podría ser el vinagre de limpieza con alcohol, pero el pino infusionado en alcohol hace que sea mucho más antibacterial un alcohol, así que también podemos hacer mezclas y pulverizar superficies con eso. Y bueno, ahí les voy dando ideas como para facilitarles un poco la tarea. Yo había pensado para una actividad en el aula hacer estas tarjetitas, hacer como estos activos en tarjetitas según por color, ¿no? Pues estos son para quitar manchas, estos son para desinfectar. Y así que los alumnos, si no queremos llevar la práctica como tal, es decir, si no queremos llevar el alcohol, el vinagre, a clase y todo esto, también podríamos jugar solo con las tarjetas y en equipos, ¿no? O a lo mejor se podría hacer una primera parte jugando con las tarjetas, diseñando nuestro producto y luego, no sé, se pueden votar por las recetas, se puede hacer una votación para encontrar las recetas más interesantes y llevarlas al laboratorio y hacerlas. Esa es otra idea que se me ocurre. Entonces, si necesitan ayuda, si necesitan el material educativo para hacer las tarjetitas, yo encanto. O cualquier otra idea que se les ocurra. Importante que Sí, sí, sí. Sí, estoy de acuerdo contigo. los niños deberían comprobar y su más efectivo, medir el impacto de un limpiagrasa, de un quitamanchas, haciendo por equipo diferentes concentraciones. Es bastante importante, cosa que nosotros hicimos en el restaurante y pudimos lograr diferentes recetas para baños, en la cocina e incluso para las mesas de los clientes. O sea, ha sido probado ya con comensales y todo, ¿no? A nivel de sanidad de los restaurantes. Bueno, un permiso no sanitario, porque aquí todo lo ecológico necesita un permiso sanitario, parece, pero no, esto es como limpiaban las personas en la antigüedad. Esta línea que estás comentando tú, Arlene, es bien importante, que me decías, necesitamos un permiso de sanidad para utilizar este tipo de productos o para utilizar en general los desperdicios alimentarios. Este es un tema que puede entrar a debate en clase, me parece súper interesante y que más que nada que la juventud es la que va a llegar a resolverlo, porque hasta ahorita no hemos podido hacer
normas o legislaciones que nos permitan usar el desperdicio alimentario en su máximo punto. Entonces, ese es un muy buen tema de debate, creo yo. Pero no sé, quería preguntarles a ustedes cómo ven la dinámica, les ha parecido interesante, creen que se podría llevar a clase. Díganos sus comentarios. Hola. Sí, te escucho. Mira, mi compañera Cristina quería comentar. Adelante, por favor. ¿Me escuchas bien? Sí. Vale. A nosotros nos ha parecido interesante, lo único que a mí personalmente me ha dado pena que como tenemos que esperar a que pase el tiempo para poder terminar el proceso, pero sí que nos gustaría probarlo en clase con las niñas y con los niños, probar con muestras más pequeñitas para hacer diferentes pruebas y a ver lo que va saliendo. Claro, sí. De hecho, incluso se puede llevar un tipo de bitácora, ¿no? Porque como hay mezclas que tardan un mes en realizarse y se ven cambios. Vale. También la bitácora la podemos, si usan, podemos diseñar algún tipo, lo que sea. El caso es que tengan ustedes los recursos didácticos para imprimir. Ok. ¿Algo más por ahí? Ja ho provarem. Llavors direm a veure què tal. Sí, esa es la idea. Sí. Ahora vamos a seguir a la siguiente actividad y es precisamente que el equipo de cada cole preparar una actividad con ideas que se les van surgiendo con esta práctica que acabamos de hacer. En el mismo Miro, si vamos a la página, a la actividad número 3, vamos a ver como un esquema ya hecho para poder llenar esos 5 bloques que habíamos hablado al inicio, ¿no? Que es el análisis del problema, el introducir a la comunidad, el crear la práctica como tal, la co-creación, que sería lo que Arlene nos ayudó ahora, y cómo transferir la información. Y la idea es esa, que estas prácticas que ustedes diseñen sean llevadas al aula y que nos den un feedback de qué tan efectivas fueron para ustedes para tomar estas prácticas y compartirlas con otros profesores para que otros profesores también puedan hacer las suyas. Entonces, solamente les agradecería mucho si se pudiera hacer la tercera actividad, que es la de crear su propia dinámica. Voy a compartir la página, la pantalla para guiarlos un poco. Aquí también son aquí también nos vamos a dividir por salas. La escuela ya miro, ya está toda reunida. Las otras 3, que es el Instituto Balaguer, voy a reunirlo por sala para que puedan intercambiar comentarios y puedan llenar su dinámica, a menos de que quieran hacer una por cada. Y Escola Ángela Roca y Caliópolis, si quieren trabajar juntas, no sé si prefieren trabajar juntas o por separado, ustedes díganme, para abrir la sala. Si necesitan alguna sala, solo comenten. No necesitamos salas, ¿verdad? ¿No? ¿Nuria? Creo que Nuria y Monse, que son de Ciudad Balaguer, no sé si gusten entrar. ¿Sí? ¿Les abro la sala para ustedes, para que trabajen en conjunto? Vale. Sí, ¿Sí? sí. Vale. Merci. Chelo, tú también estás en Ciudad Balaguer, ¿verdad? No. Soy Escola Calipolis yo. Ah, entonces, ¿cómo? Vale. Son muchas salas. Vale. Ya las abrí. Antes de que se me vaya,
nos interesa bastante su punto de vista, cosas a mejorar en la sesión para las siguientes, porque tenemos 3 más. La siguiente es nuestra sesión de tintes en la ropa, tintes con desperdicio alimentario, que esa sea también bastante interesante. No sé si quieren agregar algo, darnos opciones, nos lo pueden escribir también. Yo voy a escribir un correo para ustedes con toda la recopilación de la información, porque dimos mucha información, estamos conscientes. Entonces pasaremos la información y ustedes nos pueden contactar con sus feedbacks, para no quitarles más tiempo. Si quieren decir algo, no lo decimos. No, que perfecto. O sea, la verdad es que hemos aprovechado. Muchas gracias. Y bueno, seguiremos con este formato de estar los 4 en el aula. Bueno, aquí estamos en una clase de colegio. Y nada, y también traemos para experimentar y dejar aquí lo que vayamos haciendo. Perfecto. ¿Vale? ¿Vale? Esto, Cheo. Mira, qué guay. Y Tenemos les aquí todo montado. repito, cualquier necesidad de material didáctico, háganmelo saber. Encantada les puedo ayudar a diseñar. Muy bien. Sí, nosotros mientras vais haciendo, nosotros iremos haciendo aquí también. Perfecto. Genial. Muy bien. Pues muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Chao. Gracias por todo. Gracias. Un placer. Núria, ¿también te nos vas, Núria? Sí, que també tinc els nens que es fa de nit i tindran por, si no. Moltes gràcies. ¿Te ha servido la... Estic borratxa d'informació. Portava Ja aquí no tot el m'imagino. laboratori, la taula de la cuina, i al principi ho he pogut seguir i després he anat aprenent apunts i espero el correu perquè tinc moltes ganes de fer-ho. I ho farem ambientals a primer de batxillerat seguríssim i ja us passarem el feedback. Vale? Muchísimas gracias. A vosaltres, ja esperem la propera sessió. Gràcies, perdó per marxar tan ràpid, però és que són petits els peques. Sí, no, lo sabemos. Gràcies. Monse y Chelo, imagino que ustedes también, ¿no? Ya, digo, yo aquí estoy con ustedes. Sí, adéu. Jo una coseta. Llavors, jo vull practicar al meu curs, però vull formular com un projecte que ens duri, si són un mes. Llavors, el material que dieu que teniu, que ho heu d'acabar, o teniu alguna cosa, o quan ho acabareu? Perquè m'és igual començar ara que dintre d'un mes. Yo quería agregar algo, yo creo que se puede también, depende de qué tipo de proyecto quiera llevar a cabo, es como que empiecen a investigar qué es lo que se desperdicia más en los alrededores del colegio o dentro del colegio. Luego otro paso sería cómo lo podrías, ideas de reutilización o implementación, luego recopilar todo eso y intentar que hablen con, no sé, restaurantes del alrededor de sus casas, las mismas casas, recoger y hacer como experimentos en fases y luego medir el impacto de cada cosa y bueno, podría ser un proyectazo, ¿eh? La idea, el que passa és que tinc un alumne una mica justet, però bueno, que ho vull implementar més per fer una prova i per altres anys ho puc implementar molt millor, saps? Bueno. A tu pregunta, Monse, del material didáctico, sí, estamos creando, están los videos por ahora y están las actividades, pero el material didáctico que tú necesites en clase, como las bitácoras, como los recetarios, estos que viste, que ya está hecho, se los podemos pasar, claro que sí, y si necesitas algo más, que tú digas, pues a mí me gustaría recopilar la información con este formato, me lo dices y te lo... Vale. Crearlo. Vale, perquè potser com que hi heu treballat, potser ja teniu la informació molt a mà i dius, mira, també això i te llegeixes això, el que sigui, perquè el món d'internet hi ha molta cosa, però bueno, per canalitzar, vale. Así es más que nada, sí, es que hay mucha información, pero es cierto que una de las cosas que nos han dicho es que ustedes no tienen mucho tiempo, entonces la idea es facilitárselos a ustedes. Tienen que buscar a todos lados, aquí hay. Vale, pues merci. Interessant. Fins la propera. Gracias. Yo tengo más o menos claro, lo comentamos con el... Yo estoy en ciclo superior y tenemos un huerto escolar y tenemos una pequeña planta de compostaje. Entonces, aprovechando las aromáticas del huerto escolar, que es lo que nosotros quinto nos dedicamos, porque sexto hace más parte de huerto de más de otros productos de huerto, aprovechar las aromáticas, aprovechar la parte de la planta de compostaje y queríamos hacer actividad con quinto y sexto desplegada con los dos.
Y entonces sí que empezaría lo que estabas explicando tú, el estudio, o sea, dónde desperdiciamos más, cómo podemos recolectar, pero como hacemos el reciclaje dentro de las clases, porque somos de escuela verde, ya tenemos una buena cantidad de residuos que podemos aprovechar para dejar que vaya fermentando y entonces en mayo hacemos la Semana de la Salud y poder concentrar aquí los talleres. Ah, muy bien. Perfecto. Sí. Genial. Buena He idea. llegado tarde porque tenía problemas con la conexión, perdón, que me ha No, costado un montón conectarme. no, pero qué bueno que estuviste con nosotros. Cualquier cosa en la que te podamos ayudar para el proyecto, excelente. Y si nos Perfecto, dices las fechas y todo, podemos incluir imágenes para el video final. perfecto, perfecto. Pues muchas gracias. Estamos en contacto. Un placer. Cualquier pregunta que tenga, pues la puede escribir por mail, que nosotros le hacemos llegar las respuestas. Perfecto, muchas gracias. Gracias. Hasta luego.